decirle a las almas a nivel mundial de que Dios es el único soberano, Rey, Señor y amo del universo. Alabado sea el nombre de Cristo. Les invito a cada uno de los amados amigos que nos alcanzan a escuchar y a los que nos oyen y nos ven por este medio, que tomemos un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí el pasaje de Apocalipsis capítulo 2, del verso 12 en adelante. Alabado sea el nombre de Cristo. Estamos llevando a cabo el tema qué realidad tan desagradable, y estamos en el subtítulo solo a Dios obedeceremos y serviremos. Pues la conducta que debe de llevar el cristiano es una conducta que elogie, exalte y glorifique el nombre de Cristo, y nuestra consigna es proclamarle. Y para ello es necesario que vivamos una vida en armonía a su palabra, que le exaltemos como Él se lo merece. Alabado sea el nombre de Cristo. Sabemos que a medida que va pasando el tiempo, las cosas se van empeorando a nivel mundial. De ahí que el verdadero cristiano no se debe de asustar ni sorprender por los diarios aconteceres. Vemos cómo el enemigo en especial se ha levantado con grande furia contra el verdadero pueblo cristiano. Y ahí es que muchas visiones llamadas cristianas están viviendo una vida en libertinaje, una vida placentera conforme este mundo, una vida acoplada al sistema mundanal. La gran mayoría de esta gente en absoluto se parecen a cristianos. Alabado sea el nombre de Cristo. La apostasía ha entrado en la esfera religiosa. Como lo he dicho en otros segmentos,
grupos que han empezado en el espíritu, hoy están andando en la carne. A estos verdaderos cristianos que había y que hay en la verdadera iglesia de Cristo, en el pasado, en la iglesia de Pérgamo, y en la actualidad, en la iglesia del siglo XXI, a estos verdaderos cristianos el Señor Jesucristo los elogia. Qué bueno de que el Señor, en vez de hallar en nosotros fallas, en lugar de ello nos tenga que elogiar. No elogiarnos porque tengamos determinadas cualidades, sino elogiarnos porque nos hemos guardado para Él, exaltándolo y glorificándolo, cual lo hiciese a esta iglesia, a estos verdaderos cristianos de Pérgamo, que le dijo en el versículo 13 del capítulo 2 de Revelación: yo conozco tus obras. Porque tenemos que ser conscientes, el pueblo de Dios, y aún aquellos que aparentan ser pueblo de Dios, ser conscientes de que Dios lo conoce todo. En absoluto todo lo conoce. A Él no se le escapa nada. El mismo salmista lo tuvo que expresar: ¿a dónde huiré de su presencia? ¿A dónde iré donde me escape de la vista de Él? Si subiere allá, en lo más alto, allá estás tú. Si llegare a lo más profundo, allá estás tú. Si me fuere al lado derecho, al lado izquierdo, a donde sea que vaya, allá estás tú. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? La promesa que hay para el pueblo cristiano en el capítulo 26, verso 3 de Isaías, lo tenemos que tener muy presente el pueblo cristiano. El verdadero hijo de Dios no debe de andar en desesperos, que porque el sistema es de esta y de esta manera, porque hay persecución, porque hay prohibiciones, porque hay aquello y lo otro. El Señor nos promete en su palabra que Él nos guardará en completa paz. Y aquí dice: ¿dónde moras? El pueblo cristiano, esta iglesia, no estaba en cualquier lugar. Estaba en un lugar de centro de operación del diablo y los demonios. Ahí operaba Satanás directamente. ¿Será que en la actualidad estamos viviendo en nuestro país en un lugar en donde está el centro de operación del maligno? Solo Dios lo sabe. Yo conozco tus obras y dónde moras. Y le digo: ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el lugar de adoración de Satanás?
donde está el lugar donde Satanás opera, trabaja. Y no cualquier lugar de operación, ni cualquier operación. Era una operación a muerte contra el pueblo cristiano. Se había propuesto el maligno en destruir a los héroes de la fe, al pueblo cristiano. Pero ahí estaban estos cuantos que más adelante la Biblia los puede enumerar, por así decirlo, en la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia que no tenía fuerza, tenía poca fuerza. Esto habla de poca membresía. Eran contados los miembros de esta iglesia en la palma de una mano. Pocos miembros. El enemigo, su consigna, que el Señor lo reprenda, es destruir primero la fe del pueblo cristiano, segundo la confianza en Dios, y luego, si hay que quitarle la vida, cual lo hiciese con un sirviente del principio del siglo, el principio de la iglesia cristiana, el primer mártir de la iglesia, el servidor a la mesa de las viudas, el siervo Esteban. Si hay que matarlos, la consigna del maligno es esa. Y todo guiado, dirigido, conducido por Dios, porque Él no puede hacer nada sin que Dios se lo permita. La muerte para mucho pueblo cristiano fue motivo de la voluntad permisiva de Dios, pero esos cristianos que murieron por la causa de Cristo fueron los más beneficiados. Por ello, en el comienzo de la iglesia cristiana, que ojalá sea así en la actualidad, todo hombre y mujer que se iba convirtiendo a Cristo lo hacían de verdad y a plena conciencia de lo que costaba el ser cristiano, motivo por el cual no les importaba si les cortaban la cabeza, si los torturaban o lo despedazaban. Morían con un rostro resplandeciente, un rostro que resplandecía la gloria de Dios en ellos, cual sucedió con Esteban. Que los que estaban en ese momento de la lapidación que le propinaron a Esteban, catapultado en rocas, al ver su rostro ellos se aterraron. Vieron la gloria de Dios reflejada en este sirviente que murió por la causa de Cristo. Y donde moras, donde está el trono de Satanás. A pesar del sitio donde se encontraban ellos y el peligro tan terrible que había,
pesar de todo ellos, el Señor les dijo: pero retienes mi nombre, retienes mi nombre. No les importa proclamarme, así esté la guillotina, así esté la espada. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aleluya. ¿Qué es retener el nombre de Cristo? Honraron el nombre de Cristo. Lo honraron viviendo pareciéndose a Cristo. Al retener el nombre de Cristo significaba muerte. Y se identificaron en la muerte con Cristo, porque no les importó morir por Cristo. Al nombre del Señor todo honor y toda gloria. Ellos honraron el nombre de Cristo aún a sabiendas en dónde era donde estaban, donde estaba el trono de Satanás. A pesar de las circunstancias tan severamente difíciles en las que estos grandes hermanos de la fe se hallaban, estos verdaderos cristianos de Pérgamo mantuvieron valientemente su fe en Jesucristo. No importa dónde estamos viviendo. Puede haber corrupción, puede haber inmundicia, puede haber maldad, pecado. No importa, el verdadero cristiano en donde quiera se encuentre, se guardan para Dios honrando el nombre de Cristo. Que el mundo se revuelque en su pecado, en su maldad. Allá ellos. Nosotros aquí mantengámonos honrando el nombre de Cristo. Que la gente un día, no muy lejano, sientan el deseo de agradar a Dios, porque ven que ese hombre, esa mujer, en el lugar donde se encuentran, a pesar de ser un lugar tan inmundo, un lugar tan inmoral, un lugar donde no aman ni respetan a Dios, ellos se han guardado para Cristo. Alabado sea el nombre de Cristo. El Señor los elogió, porque a pesar de ese sitio tan difícil, tan terrible en que vivían, y las circunstancias tan supremamente difíciles, horribles, se mantuvieron en la fe en nuestro amado Salvador Jesucristo, motivo por el cual el Señor los eligió, por seguir reteniendo, honrando su nombre. Los honró, los honró. Yo honro a los que me honran, dice el Señor. El Señor los honró y el Señor nos seguirá honrando si nosotros nos mantenemos honrando su nombre, confiando en Él, viviendo para Él. No importa el lugar donde nos encontremos, no importa si hay maldad, si hay inmundicia, si no quieren oír la palabra del Señor, no importa. Lo importante es manténgase usted como fiel cristiano, obediente al Señor,
honrando y exaltando su nombre donde quiera se encuentre. Alabado sea el nombre de Cristo. Aún cuando vivan donde está el trono de Satanás, donde se mueve directamente Satanás con su inmundicia, con su inmoralidad, con su sensualismo. Alabado sea el nombre de Cristo. En ese principio de la iglesia cristiana, en esta iglesia de Pérgamo, estos verdaderos cristianos, para ellos, el culto de adoración al emperador era la más grave amenaza. La más grave amenaza para estos verdaderos cristianos de la iglesia de Pérgamo era el emperador. Las amenazas del emperador. Cada verdadero cristiano, en todas las edades, en toda la historia, en todos los tiempos, debe de darse cuenta cuál es la grave amenaza que le circunda, que le rodea. Cuál es el peligro que le puede traer problemas delante de Dios. Todos tenemos que saber que hay peligros amenazantes para el verdadero pueblo cristiano, donde quiera se encuentre. Donde quiera se encuentre. Hay amenazas, hay peligros que nos asedian, que nos rodean. Pero a pesar de todo ello, tenemos que abrirnos paso agradando a Dios, a pesar de las circunstancias adversas. Alabado sea el nombre de Cristo. Por el rechazo a la adoración al emperador, ellos sufrieron la muerte. ¿Qué estará planeando el enemigo para tumbarte la cabeza a ti? Que todo sea bajo la dirección y la voluntad absoluta de Dios. Por ello, vuelvo y le repito la promesa de Isaías 26:3. A pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros que nos rodean, tenemos esa promesa maravillosa del Dios Todopoderoso. Abro comillas, Él lo dice de la siguiente manera: Dios nos guardará en completa paz. Hayan los problemas que hayan, las dificultades que haya, la escasez, la miseria, el Señor, en donde quiera nos encontremos los verdaderos cristianos, Dios nos guardará en completa paz. Solo tenemos es que apropiarnos de esa promesa del Señor. A pesar de estas penosas y difíciles circunstancias, estos verdaderos cristianos de la iglesia de Pérgamo en su sitio permanecieron, no se movieron geográficamente. Y ahí quiero yo
ampliar algo. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice el Señor. Si Dios te ha colocado en aquel lugar donde te encuentras, no intentes moverte en tu propia voluntad porque fracasas. Que es que ese sitio es muy desagradable. Hay mucha corrupción, mucha inmoralidad. Hay mucha depravación. Hay mucha maldad. Si Dios te ha colocado en ese sitio y es su preciosa voluntad el que tú estés en ese lugar, no te muevas por tu propia voluntad porque fracasas. Ahí tenemos un caso en el libro de Ruth, donde Noemí se fue de ese lugar donde Dios la tenía a buscar el éxito en otra parte. Si no hubiese sido por la mano benéfica de Dios, ¿qué hubiese sucedido con ella y con Ruth? Muchos, cuando empieza la violencia, se encierran, no quieren hablar. Yo recuerdo hace muchos años en este sector de la ciudad donde había una violencia tremenda. Diario mataban. Y a este servidor le tocó evangelizar por todos estos sectores. Hace aproximadamente por ahí unos 30 y pico de años. Y a nosotros no nos tocaron un solo cabello de nuestra cabeza. Los malandros, los sicarios, antes mandaban a apagar los equipos que tenían prendidos. Los irreverentes, para ellos escuchar la predicación que Dios permitía que llevásemos a cabo al aire libre. Es que donde abunda la maldad, dice la palabra, que sobreabunda la gracia. ¿Quién dijo que porque allí hay un grupo de sicarios yo no voy a predicarle la palabra a ellos? Es que por ello murió Cristo. Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, por su muerte alcanzó a un gran perseguidor de cristianos que los perseguía para matarlos, consentía en la muerte de los cristianos. Esto es Saulo de Tarso. Posteriormente, Cristo lo convirtió en el apóstol Pablo. Por una predicación, el jefe de los sicarios se puede convertir a Cristo. Por una predicación, el jefe de los que venden la droga se pueden convertir a Cristo. No estamos contra la droga, no estamos contra los drogadictos. Estamos trabajando para rescatar almas para el reino de los cielos. Un sicario necesita a Cristo. Un vicioso necesita a Cristo. Una prostituta necesita a Cristo. Y los cristianos les dan miedo hablarle a un sicario. Los cristianos les dan miedo hablarle a un vicioso. Ellos necesitan de Cristo.
La prostituta necesita de Cristo, la lesbiana necesita de Cristo, el homosexual necesita de Cristo, el ladrón necesita de Cristo. Ellos han caído en la desgracia de estar en las manos del maligno. Y Cristo vino a la tierra a morir por ellos. Él no vino a buscar a gente buena. Él no vino a salvar a santos, a puros. Él vino a buscar y a salvar lo más malo de la tierra, lo más perverso de la tierra. Y estos cristianos no les importó las amenazas del emperador. Se abrieron paso a una costa de su propia vida. No les importaba diezmar sus propias vidas con tal de honrar el nombre de Cristo y alcanzar a otros para el reino de los cielos. Que es que este lugar es muy pervertido, muy corrompido. Hay mucha maldad. Ahí es donde Dios se glorifica. El Señor Jesucristo no entró a predicar la palabra en los grandes palacios, en la vivienda de la alta alcurnia. El Señor Jesucristo predicó la palabra en suburbios, predicó la palabra en la casa de una prostituta, predicó la palabra en la casa de un ladrón llamado Zaqueo. Y todos los que él fue agrupando para formarlos su pequeña iglesia de 12, todos tenían sus deficiencias, sus defectos, sus pecados, sus inmoralidades. Es que yo no predico en ese lugar porque allá hay mucha maldad, allá hay mucha corrupción, allá hay mucho pecado, allá hay mucho adulterio, mucha fornicación. Ahí es donde el Señor quiere que prediquemos la palabra. Y sin titubear, sin darle miedo al predicador. Porque por esas almas Cristo murió. Alabado sea el nombre de Cristo. No se movieron de ese sitio geográfico donde se encontraban estos verdaderos cristianos, a pesar de las penosas y difíciles circunstancias en que se encontraban donde vivían. Yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Pero a pesar de ser un sitio tan hostil, un sitio tan difícil, estos cristianos honraron el nombre de Cristo. Honraron su nombre. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Aún en las persecuciones y sufrimientos, ellos no se desviaron de la fidelidad a Cristo, ni de las verdades principales de la fe cristiana. Alabado sea el nombre de Cristo. En medio de esas circunstancias y persecuciones, sufrimientos tan difíciles, ellos no se desviaron de la fidelidad a Cristo, ni de las verdades principales de la fe cristiana. Ejemplificado así la verdad de las palabras del Maestro. Ejemplificaron las verdades de la palabra del Señor. Se mantuvieron firmes, honrando y exaltando el nombre de Cristo, a pesar del sitio en donde se encontraban. Qué bueno que el Señor tenga que elogiar al pueblo cristiano.
cual lo hiciese con esta iglesia. Triste y lamentablemente, muchos llamados cristianos no son sino pusilánimes, mediocres. Son cristianos mientras los están viendo. Y son cristianos de etiqueta. No los respalda el ejemplo, la conducta intachable que honre y glorifique el nombre de Cristo. Hago énfasis en esta parte, aún en las persecuciones y sufrimientos, circunstancias más difíciles. Estos verdaderos cristianos de la iglesia de Pérgamo no se desviaron de la fidelidad a Cristo ni de las verdaderas o verdades principales de la fe cristiana, ejemplificando así la verdad de las palabras del Maestro, según Mateo 16:18. El Maestro en Mateo 16:18, mire lo que dijo. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Las verdades ejemplificadas en las palabras que dijo Cristo es que sobre él edificaría la iglesia. Y estos cristianos se mantuvieron señalando siempre a Cristo, que es el único ejemplo a seguir. No cambiaron la doctrina. La iglesia está fundamentada, establecida, edificada en Cristo Jesús, no en dogmas humanos, no en doctrinas humanas. Solo en Cristo Jesús. Por ello, el Señor los elogió, porque honraron el nombre de Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay perdón para los pecados. Solo en Cristo hay salvación y vida eterna. No se desviaron de la fidelidad a Cristo ni de las verdades principales de la fe cristiana, ejemplificando así la verdad de las palabras del Maestro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Estaban fundamentados en Cristo. Nada los podía mover. Su fe estaba establecida en Cristo. Solo en Cristo. Él es la roca inconmovible. Él es el fundamento de nuestra fe. Él es el principal. Pues no hay oposición satánica que pueda destruir la genuina fe salvadora como lo que poseían estos verdaderos cristianos de la iglesia de Filadelfia, de Pérgamo. Otros se habían dañado en la iglesia,
que se dañen, que se corrompan, que se degraden. Pero usted, en el sitio donde Dios te ha colocado, permanezca fiel a los principios de la palabra del Señor. Honre a Dios donde quiera se encuentre, sin importar si otros se dañan, se corrompen. Si hay que hacer correctivos, hágalos. Si hay que aconsejar, aconseje. Pero si alguien nos ha de dañar en el sitio donde estemos, huyamos de ese lugar si es posible. Pero vayamos a los principios de la palabra, manteniéndonos firmes, constantes y perseverantes en la doctrina sana, gloriosa y bendita de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Por ello, cuando hay tan siquiera un solo hombre fiel a Dios, cuando dijese el Señor hablándole al pueblo de Israel en Ezequiel capítulo 22, verso 30, que Él estaba buscando un solo hombre, un solo fiel a Él, y que no lo hallaba. Ojalá que el Señor sí lo haya en nosotros, que no tenga que buscar mucho, sino que lo encuentre con gran facilidad, y no uno, sino muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Con uno solo que sea fiel, otros muchos seguirán siendo fieles. Porque así como se mantuvo fiel Antipas. ¿Quién era el Antipas que habla aquí en Apocalipsis 2:13? Era el hombre que estaba encargado en la supervisión de la iglesia, el que le pasaba revista a la iglesia, el comportamiento en todo el sentido de la palabra, y lo que había que sacar lo sacaba. ¿Cómo se parece los ministros de hoy días del siglo XXI? Que se venden su testimonio, deshonran a Dios por una propiedad, deshonran a Dios por un templo, deshonran a Dios por un dinero. Antipas supervisaba la iglesia, era el anciano de la iglesia. Por eso dice aquí la palabra, escribe al anciano de la iglesia, al ángel de la iglesia, al obispo de la iglesia. Se necesitan verdaderos hombres de Dios que supervisen la obra del Señor, de cómo está funcionando doctrinalmente hablando, si están dejando entrar doctrinas que deshonran el nombre de Cristo, e inmediatamente tomar cartas en el asunto. De seguro que este hombre no participó de aquellos miembros de esta iglesia que permitieron varias doctrinas que corrompieron la iglesia. Gloria al Señor. Este Antipas, obispo o anciano, supervisor de la iglesia, por mantenerse honrando a Cristo, fue asado en una paila durante la persecución de Domiciano. Ese está
muy firme, honrando a Cristo. No le importa la espada de Vespasiano, no le importa las amenazas del emperador. Pues vamos a prepararle una paila bien tremenda para ver si al verla se retracta, renuncia y me adora, me sirve. Antipas no se doblegó, porque cuando hay un solo hombre que honre y glorifique el nombre de Cristo, muchos seguirán ese ejemplo. No importa dónde estemos, ni cómo estamos. Lo importante es honrar a Cristo. Y otros, algún día, seguirán el ejemplo de ese hombre que ha tomado la decisión determinante de honrar a Cristo. No importa la paila que esté preparada para asarlo vivo. Murió por la causa de Cristo, honrando y exaltando su nombre, a pesar del lugar donde estaba. Y no se trasladó de sitio, no se fue de ese lugar como lo hacen muchos pusilánimes, muchos miedosos. Hoy están ahí en la iglesia, y la iglesia con buena membresía. Porque no hay persecución, no hay violencia, no hay plomo. Pero apenas oyen 1, 2, 3 disparos de seguido, inmediatamente se meten debajo de la falda de las esposas. O se van del barrio. Dejan el rebaño abandonado. Y esos son los ministros que muchas congregaciones tienen hoy día. Ministros asalariados. Ministros que se han eternizado en un lugar. Por eso yo no comparto la idea de que los pastores vivan en un lugar por muchos años. El supervisor debe de estar pendiente, porque ese pastor puede crear raíces y apropiarse de esa propiedad, cual ha sucedido en muchos lugares. Ministros pícaros, ladrones y cobardes, miedosos. A este servidor le ha tocado predicar en lugares donde hay violencia. Lugares candentes. Pero lo hago en ese lugar con gusto, con amor, porque amo las almas, sin importar qué me pueda pasar. La cabeza mía no vale más que la del apóstol Pablo, ni mucho menos de cualquier otro que haya muerto por la causa de Cristo. Aquí dice la palabra, hablando acerca de Antipas, el versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Cuando dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Testigo. Le pregunto a los llamados cristianos del siglo XXI, ¿usted es un testigo de Cristo? No de esa secta satánica, testigos mal llamados de Jehová. Si ellos son testigos
mal llamado de Jehová. Yo soy testigo de Cristo. Yo soy testigo de Cristo. La palabra testigo en el original griego es el equivalente martis, que es mártir. Estos verdaderos cristianos de la iglesia de Pérgamo, cual Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, sellaban su testimonio con el martirio. El sello del testimonio de estos testigos era la muerte. Todo el que se iba convirtiendo a Cristo e iba tomando las armas del soldado cristiano, abriéndose paso en medio de las circunstancias más difíciles, ellos sabían que de un momento a otro tenían que sellar su testimonio con la muerte. Si estamos nosotros, especialmente los de este país tan hermoso de Colombia, sellar nuestro testimonio, si fuere posible, con la muerte, oponiéndonos a las leyes dictatoriales que se puedan presentar, que se puedan promulgar desde el Congreso corrompido que tenemos en la actualidad, donde están aprobando leyes libertinas en el Congreso, leyes corrompidas, leyes que van en contra de la palabra de nuestro gran Dios y Padre Santo. ¿Cuál es la ley del aborto? La ley de la absolución o disolución o destrucción, no sé cómo llamarlo, del matrimonio, aprobando la ley de parejas homogéneas, cuando Dios lo establece en su palabra es unión heterogénea, hombre y mujer, no mujer y mujer, hombre y hombre. Si estamos dispuestos a testificar de Cristo, oponiéndonos a esas leyes, así nos cueste la vida o la cárcel, honrando y exaltando el nombre de Cristo, llevando adelante la sana doctrina de la palabra del Señor, cual lo hiciesen estos verdaderos cristianos de la iglesia de Pérgamo, que el Señor les tuvo que dar una promesa maravillosa a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, que va a llegar el momento más terrible y espantoso, donde la iglesia en la Odisea va a tener que entrar a la gran tribulación y sufrir las consecuencias de su extravío, de su desvío. El Señor a la iglesia de Filadelfia les prometió que nos libraría de la hora difícil, de lo que vendría para los impíos en la gran tribulación. Si usted y yo nos mantenemos fieles a los principios de la palabra del Señor, hoy más que nunca el Señor nos va a librar de lo duro que viene para los impíos muy pronto, muy pronto.
más se demora en despabilar, porque lo que viene, viene. Ellos sellaban su testimonio con el martirio, con la muerte. Sin ser un pastor, sin ser un obispo, sin ser mucho menos un apóstol, Esteban honró a Cristo testificando de Cristo a aquella gran multitud que venía en persecución contra los cristianos. Y ahí estaba Saulo de Tarso, un hombre con una capacidad tremenda y una influencia en el gobierno, que venía arrasando con cuanto cristianos se encontraban. Y Esteban selló su testimonio, honrando y glorificando a Cristo con el martirio. ¿Será que usted, como pastor que dice ser, si va a sellar su testimonio con la muerte, oponiéndose al Congreso de la República de Colombia, oponiéndose a las leyes dictatoriales que van en contra de lo establecido en la palabra del Señor? Si estás dispuesto a sellar tu testimonio honrando y exaltando a Cristo con la muerte, con encarcelamiento, con destierro del país, o aún con torturas, no hace nada en nuestro país, si no estoy mal. La semana pasada, las autoridades de las leyes encontraron un lugar donde torturaban la gente y los despedazaban, los mataban. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Estamos viviendo el tiempo donde usted y yo tenemos que sellar nuestro testimonio aún con la muerte. Sea Dios glorificado. Que Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a sellar sus vidas, sus testimonios con la muerte. Muchos testigos fieles de Cristo pagaron con su propia vida, guardando el testimonio, viviendo para Dios y alcanzando almas para el reino del Señor a través de su muerte, sacrificio. Alabado sea el nombre de Cristo. Amados, este hombre pagó el precio máximo por no querer hacer concesiones con el emperador ni con su gobierno. Debido a su gran fidelidad, el Cristo resucitado lo elogió con el título que él solo tiene. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo elogió de esta siguiente manera. Versículo 5 del capítulo 1 de Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel. Así como Jesucristo testificó fielmente del Padre, le dio el título a Antipas, testigo fiel.
versículo 14 del capítulo 3. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Cristo tuvo ese título maravilloso, testigo fiel, y como él lo tuvo, se lo aplicó al fiel Antipas, mi testigo fiel. Como Cristo fue fiel al Padre y Antipas fue fiel a Cristo, honrando y exaltando su nombre, Cristo lo exaltó, lo elogió, dándole ese título, mi testigo fiel. Y eso no se logra sino cuando se sella el testimonio con el martirio y la muerte. Ojalá que en este pleno siglo XXI hayan verdaderos testigos fieles, que Cristo los honre dándoles ese título. Y ahí están los hermanos testigos fieles de Nigeria, de Corea del Norte, de los países árabes, aún de Canadá y de la China y de otros países que se me escapan en este momento. Testigos fieles que están sellando su testimonio con la muerte y alcanzando a otros para el reino de los cielos. Que ojalá así sea en nuestro país de Colombia, porque se aproxima una nube muy oscura para el verdadero pueblo cristiano, para el verdadero pueblo cristiano. Pero ese verdadero pueblo cristiano va a partir a la eternidad con un honor que he recibido directamente de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano del alma, manténgase firme, fiel a Dios, honrando y exaltando el nombre de Cristo. No importa que tenga que sellar su testimonio con la muerte, el martirio, la cárcel o el destierro. Que Dios os premie con ricas y abundantes bendiciones, envolviéndote con el gran poder del Espíritu Santo para que pueda llevar a cabo el propósito de Dios en tu vida. Que Dios te envuelva con ese gran poder del Espíritu Santo, porque no se puede llevar a cabalidad el propósito de Dios si no tenemos la investidura de poder, el gran poder del Espíritu Santo, que ahuyente de nuestras vidas el miedo, el pánico, el terror, el espanto y la cobardía, que es lo que nos hace doblegar ante el emperador que sea y ante los decretos dictatoriales en que podemos caer. Que Dios nos envuelva con el gran poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, amado, y hasta un próximo segmento. Si Cristo todavía no ha venido por la iglesia, que ojalá sí sea, que ojalá sea hoy mismo, que partamos con Él al encuentro y estar por Él siempre, por toda la eternidad. Que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo te bendiga y te fortalezca. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias.